días a todos, soy Francisco Sepulcre y bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast Aspine 11 Family Office. Hoy tenemos el placer de contar con Leonardo Fernández de Schroders. Bueno, en primer lugar, buenos días, Leonardo. Es un placer tenerte con nosotros en Inversión con Nombre Propio, donde recordamos con mucho cariño tu aparición en el balcón del asesor en la aldea global, ya hace 10 años, ¿no? Dejamos un año atrás de pandemia y entramos en una nueva etapa de reapertura económica. ¿Cuál es la visión general de Schroders sobre la coyuntura económica actual? ¿Hemos salido más reforzados de la pandemia y qué podemos esperar en los próximos años? Perfecto, Francisco. Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí. Y como bien decías, yo creo que si miramos la vista atrás, escasamente un año, lo que veíamos era una economía totalmente colapsada, cerrada, donde pues todos estábamos en nuestras casas, había que pedir casi permiso para salir a hacer la compra, etcétera, ¿no? Y eso al final lo ponemos en contraprestación con lo que estamos viendo ahora. Es una economía donde poco a poco se va reabriendo toda la economía, los servicios, empresas e incluso a título personal, y al final esto lo que tiene es un efecto rebote impresionante, ¿no? Y esto al final se traduce en que, por ejemplo, nuestras provisiones para este año es de un crecimiento a nivel global del 5,9, ¿no? Esto, para que nos hagamos una idea, supone el mayor crecimiento desde la entrada en el 2000, ¿no? O sea, los últimos 21 años. Pero esto no queda aquí, es que el año que viene seguimos creyendo que el crecimiento va a ser por encima de esa media, ¿no? Es verdad que se relaja un poco, por como digo, de ese efecto rebote, pero aún así estamos hablando de crecimientos del 4,5, ¿no? Y esto al final lo que se ve es que son crecimientos por encima de esa tendencia más a largo plazo que todos tenemos en mente. Así que en cuanto a tu pregunta, si salimos reforzados, hombre, no sé si la palabra clave sería reforzados, porque yo creo que todos lo hemos pasado muy mal, pero desde luego que esto también lo que ha permitido ha sido hacer ajustes a todos los niveles, que también permiten que seamos mucho más eficientes de lo que éramos antes, ¿no? Y esto al final se traduce en productividad, mayor crecimiento, etcétera. Uh-huh. Sin duda, uno de los grandes beneficiados sí que podemos señalar que ha sido China, ¿no? En la región de Asia-Pacífico, donde, bueno, en Schroders nosotros tenemos muchos fondos en nuestro radar, pero hay uno en concreto que la verdad que lo tenemos en carteras, el Schroders International Selection Fund Asian Opportunities. Teniendo en cuenta este fondo, ¿qué valor añadido dirías que nos puede aportar en este mercado? Bueno, lo primero que decir es que para mí en renta variable Asia es uno de los mercados donde deberíamos de ir a gestión activa, ¿no? Y la razón principal es que cuando desgranamos un poco cualquier índice asiático, lo que vemos es que alrededor del 50% está compuesto por empresas globales, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en mente que cuando queremos invertir en Asia, lo que queremos beneficiarnos son de las tendencias que estamos viendo en la propia región asiática, ¿no? Ese paso o aumento de la clase media, el paso de rural a las ciudades, todos los beneficios demográficos, quitando la parte de China, menores costes laborales, mayor productividad gracias a procesos más mecánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este fondo lo que nos permite realmente es jugar estas tendencias, ¿no? O sea, no ya tanto en aquellas empresas que son capaces de fabricar cosas sin poco valor añadido, sino más bien centrarse en estas tendencias que he ido mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que vemos es que China compite ya casi de tú a tú con Estados Unidos, ¿no? Ya ha dejado de ser un mero productor, como decía antes, de bajo valor añadido, y lo que empieza es a ser un competidor en temas punteros, ¿no? Temas de tecnología, de marcas de consumo, vehículos eléctricos y un largo etcétera, ¿no? Y que además cuentan con una población enorme, ¿no? Y esto al final lo que les hace es que una vez consiguen ese tamaño
mínimo necesario para salir al exterior, pues que cuenten con esa ventaja competitiva de todo el volumen que pueden captar en su propio mercado. Con lo cual, como resumen, uno, esto lo que juega es las tendencias asiáticas que vemos para los próximos 10 años. Y segundo, en la gestión activa hay que identificar los buenos y los malos, y el tener un equipo que lleva ahí 20 años juntos gestionando de la misma manera, lo que nos hace es tener de primera mano una información y una fluidez con las compañías que otras gestoras quizá no puedan tener. Y sin duda se nota en el rendimiento del fondo, ¿no? Vemos que tiene una Eso. trayectoria muy buena y lo sigue haciendo muy bien. Bueno, no hay que olvidar que antes del coronavirus también teníamos eventos de interés que afectaban mucho a los mercados, como podía ser el Brexit, ¿no? Schroders, además de ser una gestora histórica, tiene orígenes británicos. ¿Se ha visto afectado por esta situación a nivel de regulación, recepción de flujos? ¿Cuál ha sido el movimiento de la gestora en este sentido y cómo ves que van a ser las relaciones Europa y Reino Unido a partir de ahora? Bueno, la verdad que en Schroders hemos tenido suerte, y digo suerte entre comillas, porque desde el principio, yo por lo menos en mis 17 años que llevo en Schroders siempre ha sido así, teníamos separados los negocios de Reino Unido de lo que puede ser Europa, Asia y Latinoamérica, ¿no? Ya que teníamos dos gamas paralelas, la gama de Reino Unido destinado a los inversores de allí, y luego la gama luxemburguesa que estaba para el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, para poder adaptarnos al Brexit, realmente no hemos tenido que hacer nada. O sea, ninguno de nuestros clientes ha sufrido ningún cambio en cuanto a esta situación, ¿no? ¿Cuál es la relación de Europa con Reino Unido? Bueno, lo primero decir que antes de que llegara el Brexit, el primer acuerdo que llegaron conjunto en temas financieros entre la Unión Europea y el Reino Unido fue respecto a lo que son los fondos y la delegación de gestión, ¿no? Porque era un tema que afectaba muy de lleno a muchas empresas y empresas que aportan un porcentaje alto al PIB, ¿no? Con lo cual, lo que dijeron es que aquí, pasase lo que pasase y llegase el Brexit como llegase, no iban a tener ningún problema las gestoras para poder seguir delegando de Reino Unido a Europa, de Europa a Reino Unido, ¿no? Y esto es importante porque si no estaríamos en desventaja frente a otras regiones, ¿no? Actualmente tú puedes delegar la gestión a Estados Unidos, Japón, Asia, donde tengas tus inversores, y no hay ningún problema, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos que tranquilizar a los inversores en que ellos no se van a ver perjudicados por esto, por lo menos desde el punto de vista de estructuras, ¿no? Pero sí que es verdad que esto ha hecho que haya cambios, ¿no? Y cambios en nuestro sentido es que hoy en día nuestros gestores tienen muchísima más libertad para no tener que estar en Londres. O sea, hemos visto algunos cambios de gestores a Alemania, por ejemplo, a Francia o a otras regiones, ¿no? Lo que nos ha permitido toda esta pandemia es realmente identificar que quizá no es tan importante dónde están los gestores, siempre y cuando consigas que estén contentos, ¿no? Y de hecho, una de las formas para retener ese talento quizá sea esa flexibilidad en cuanto a dónde están. Pero sí que dejar claro, como he dicho, que las relaciones de Europa y Reino Unido en materia financiera yo creo que van a ser bastante fluidas. Esto no quita a que algunas leyes, y ya hemos visto algunas recientemente, pues no las apliquen de manera igual. Pero para nosotros, al tener dos gamas distintas, no nos afecta en nada. Sin duda, bueno, toda la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿no?, de deslocalización de los trabajadores también, no solo en el sector financiero, sino en todas las empresas a nivel mundial, ¿no? Hemos visto que, bueno, al final sí que se puede trabajar, se puede teletrabajar desde otros puntos, desde otras geografías y la eficacia, bueno, pues está ahí, ¿no? Ahí están los números.
desde Bueno, luego. por el lado de la renta variable, estamos percibiendo desde inicios de este año, hemos visto una rotación de valores de componente growth hacia valores de componente value. ¿Qué postura se está adoptando desde Roders y habéis hecho reajustes en las carteras siguiendo esta tendencia o se han aprovechado la corrección de algunos sectores para incrementar posiciones? Pues aquí, Francisco, te diría que ha habido un poco de todo, ¿no? O sea, sí que creemos que algunos sectores que se han visto beneficiados en el corto plazo por toda la pandemia eran tendencias que veíamos a largo plazo y que están aquí para seguir beneficiándose a largo plazo y efectivamente pues todas estas correcciones recientes pueden ser una oportunidad para tomar más posiciones, pero por otro lado al final hablaba al principio de esa recuperación, ¿no? Y al final cuando abrimos una economía, la parte de servicios sobre todo, pues hay unos sectores que además han estado sufriendo más durante todo el año pasado y quizá a principios de este año que creemos que ahora se van a ver beneficiados, ¿no? Todo lo que ha sido un viento de cara en el pasado va a ser ahora un viento de cola. Y al final, durante los 6 últimos meses, como bien decías, hemos empezado a rotar esas carteras. A mí no me gustaría decir tanto de growth a value, sino de un sector a otro, ¿no? De sectores que es verdad que estaban baratos porque las empresas sufrieron el año pasado, a otros sectores que a lo mejor lo han hecho muy bien, como puede ser el tecnológico, y que este año pues no lo están haciendo tan bien, ¿no? Pero no, lo que te decía de value growth, al final, ¿qué es value? ¿No? Son compañías baratas, pero las compañías baratas pueden ser de un sector u otro dependiendo de cómo se comporten, ¿no? Y lo que siempre hemos tenido como compañías value en los últimos años, como ha podido ser financieras, salud, etcétera, pues quizás sean compañías que consideremos growth dentro de unos años, ¿no? Así que quizás es más mirar caso por caso qué valoración tienen las empresas. Y aquí una vez más quiero destacar el papel de la gestión activa porque creo firmemente que ahora en adelante sí que hay grandes oportunidades para aportar valor frente a los índices de referencia. Ujú. Muy bien. Antes hablábamos de China como uno de los grandes ganadores de esta pandemia, pero sin embargo hemos visto correcciones en los principales índices asiáticos, bueno, más en concreto en China, durante el primer trimestre del año. ¿Puede el conflicto con Estados Unidos lastrar el avance del país asiático o qué parte de culpa le atribuiríamos a la restricción del crédito que se ha anunciado por el Banco Central chino? Bueno, yo creo que aquí ha habido distintos factores que se han unido a la vez, ¿no? El primero es el buen comportamiento, como decías al principio, que tuvo la economía china y su mercado el año pasado, ¿no? Fue el primero en salir de la crisis, el primero que se benefició y desde luego que las rentabilidades así lo dejan claro, ¿no? Entonces también nosotros vemos estos primeros meses de año como un respiro del mercado ante el buen comportamiento que tuvo el año pasado, ¿no? La segunda, como tú decías, es las restricciones al crédito, ¿no? Y desde luego que antes de la pandemia el gobierno chino se había puesto firme en intentar limitar ese crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si eso se te dispara, te crea inflación, te crea desequilibrios que son difíciles de controlar, sobre todo en el caso de China con el precio de la vivienda, ¿no? Y como dices, eso puede ser un lastre. Y el tercer punto que dice de su relación con Estados Unidos, ahí la verdad que no ha habido novedades, o sea, todo sigue su curso de los acuerdos que llegaron al año pasado y desde luego que si hay algo nuevo sería algo positivo, ¿no? Y es esa alianza que ha tenido China con los países del sudeste asiático, Japón y Australia, para crear un mercado sin aranceles súper amplio, ¿no? Y esto al final, desde el punto de vista de Rhodes, va más sobre quién va a controlar el mundo en el futuro que los propios aranceles que se puedan poner Estados Unidos con China y viceversa. Volviendo a Europa, bueno, vemos como la campaña de vacunación continúa dejando unos tonos grises. Sin embargo, vemos una actuación coordinada en materia de inversión, unas valoraciones más atractivas de los activos europeos frente a otras plazas y presencia de grandes compañías cíclicas dentro de nuestra región, que han sido factores para que Europa firme un buen comienzo de año.
¿Es momento de sobreponderar Europa? ¿Y qué nos puede aportar un fondo como el European Equity Yield de Schroder? Bueno, la verdad es que justo esta entrevista viene al pelo porque la semana pasada publicamos nuestras notas de posicionamiento, ¿no?, por los distintos activos y la región donde más positivo estamos en renta variable efectivamente es en Europa. Como bien dices, hay varias combinaciones, ¿no? Uno, las valoraciones están con descuento con respecto a lo que sería el resto del mundo quitando a Europa. Segundo, por la composición del índice. Es cierto que sectores de consumo cíclico, salud, consumo básico, financieras, pues tienen un peso importante en Europa en comparación con otras regiones. Y luego el tercer punto es el tema de la vacunación. Es verdad que hemos sido muy lentos, pero sí que los últimos 2 meses ha habido una gran aceleración en el porcentaje de población vacunada, ¿no? Y eso también lo que nos permite es creer que la reapertura de Europa está cada vez más cerca, ¿no? Y eso al final, si miramos lo que es los índices de PIB a nivel europeo, pues la parte de servicios es un peso importante, ¿no? Con lo cual toda esta reactivación debería ser beneficiosa para la región, ¿no? Y la última es los flujos, ¿no? Los flujos, uno, en cuanto a inversiones, como bien decías, del plan de los 750.000 millones que va a desarrollar la Unión Europea, como también los flujos en los propios mercados de capitales, ¿no? Y es que en los 3 últimos años ha habido solo, si no recuerdo mal, eran 4 o 5 meses donde haya habido flujos positivos a la renta variable europea, ¿no? Y esto al final lo que te hace pensar es que cuando vas a invertir lo que buscas es cosas baratas que tengan potencial, pero que encima haya alguien que tenga que venir detrás para poner posiciones y que realmente esto se materialice, ¿no? Y a día de hoy en Europa se cumplen estas 3 características. En cuanto al fondo que mencionas, es verdad que este fondo tiene un claro sesgo a compañías baratas, a lo que llamabas antes value, ¿no? Con lo cual, si con los espectadores comparten nuestra visión de esa reapertura económica y recuperación a nivel europeo, desde luego que el fondo está posicionado para beneficiarse de esto de manera óptima, ¿no? Y prueba de ello es que, como bien decías, en este comienzo de año, donde la renta variable europea pues ha tenido muy buen comportamiento, el fondo en sí ha conseguido hacerlo bastante mejor que lo que son los propios índices, ¿no? Pero también quiero ser aquí claro y decir que si no se da nuestra tesis central, quizá este fondo también se vea afectado si no hay esa recuperación, con lo cual estamos mirando muy de cerca todas estas variantes del virus y qué medidas toman los distintos países para ir adaptando un poco la cartera, ¿no? Sí, y además, bueno, otra de las preocupaciones que vemos muy reflejada en los mercados en las últimas semanas es, bueno, el tema de cómo se va a abordar el tapering por parte de los bancos centrales, ¿no? Estamos viendo datos de inflación elevados, también por parte del efecto base del año pasado. Vemos un crecimiento económico, por ejemplo, en Estados Unidos, China, que está siendo, bueno, es bastante consistente, unos datos de empleo que son buenos. ¿Cómo se va a abordar, cómo creéis desde Schroder que se va a abordar el tapering en la próxima reunión de junio por parte de la Fed? Bueno, primero decir en cuanto a la inflación, y si me permites explicar un poco nuestra visión de inflación para luego contestar directamente a tu pregunta, es que nosotros esta inflación efectivamente lo que dices es que tiene un efecto base, ¿no? Y por eso no nos preocupa tanto los últimos datos, sino más bien la tendencia, ¿no? Y aquí, aunque esperamos que la inflación sea más alta de lo que ha sido en los últimos años, no esperemos que se descontrole. Y esto es importante porque, como todos sabemos, los bancos centrales el año pasado dijeron claramente que no les preocuparía una inflación por encima del 5%, del 2%, siempre y cuando esta estuviera controlada, ¿no? Y que de hecho harían la media más a lo largo de un ciclo de lo que puede ser una señal de un dato en particular.
Entonces, nuestras perspectivas de inflación a medio largo plazo es que estén en torno al 2,5, lo cual estaría en ese rango que los bancos centrales estarían cómodos. Y además he de decir que es que los bancos centrales, esa inflación les viene bien, porque uno de los problemas que tenemos a nivel mundial es la deuda, y al final la manera de quitarse la deuda viene de dos lados. Uno, el crecimiento, que esperemos que continúe, y dos, la inflación, porque al final erosiona ese valor presente. Con lo cual, ahora mismo, digamos que los bancos centrales estarían frotando las manos porque conseguirían solventar uno de los mayores problemas, ¿no? Pero efectivamente, por otro lado, tenemos que a la vez de ese crecimiento y ese aumento de inflación, lo que están haciendo los bancos centrales es inyectar dinero en el sistema a marchas forzadas, ¿no? Y ahí es donde, pues, evidentemente lo que creemos es que, sobre todo la Reserva Federal, que va a ser la primera que se mueva en este sentido, pues tiene que dar un mensaje bastante claro de cómo lo va a afrontar, ¿no? Nuestra visión es que en la siguiente reunión lo que puede empezar es a adelantar su posición de qué va a hacer en el futuro. Pero no esperamos que empiecen los recortes de estímulos, por lo menos hasta finales de este año. Muy bien. Con lo cual, Ujú. sí que creemos que van a tomar medidas, pero digo, creemos que va a ser telegrafiado, sobre todo porque son conscientes de las implicaciones que esto tiene en cuanto a posibles caídas de mercado que pueda tener. Ujú. Sí, y otro, bueno, hablando de inversión, uno de los temas que más popularidad han estado cogiendo también en los últimos meses es la inversión sostenible, ¿no? En los llamados fondos ESG. Y sin duda, Schroders es una de las gestoras internacionales que más soluciones ofrece en este sentido. ¿Qué importancia le da la gestora a esta temática de inversión y cuál es la opinión dentro de los cambios que está viendo en este tipo de inversiones? Como bien dices, desde Rhodes creemos firmemente en lo que es la inversión socialmente responsable, ¿no? Y no es algo nuevo para nosotros. O sea, nosotros llevamos ya pues cerca de 20 años donde empezamos primero con nuestra responsabilidad social como empresa, creando equipos, hablando con las compañías, el famoso engagement, votando en las juntas, etcétera. Con lo cual, como digo, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero sí que es cierto que durante los 3 últimos años esto ha sido un poco un boom, ¿no? Y aquí es donde Rhodes pues se ha tenido que adaptar un poco. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos lo que es la inversión ESG como algo donde podía aportar valores, Rhodes. O sea, nosotros teníamos nuestros sistemas internos para que nuestros gestores analizasen el riesgo o beneficio que estos factores ESG podían tener en su toma de decisiones. Y esto es importante, por ponerte un ejemplo así un poco claro, pues lo que medíamos es, oye, si los derechos de emisiones de CO2 suben de los niveles actuales a 50 euros, ¿qué efecto tiene esto sobre los beneficios de las compañías, ¿no? Y como digo, son datos que efectivamente son de ESG, pero no tanto por salir bien en la foto, sino porque realmente creemos que se puede aportar valor o mitigar riesgos a la hora de incluirlos en tu proceso de inversión. Y por eso, a finales de 2020, conseguimos que el 100% de nuestros activos tuvieran ESG integrado, ¿no? Es decir, que todos los gestores fueran capaces y lo tuviesen como un riesgo o beneficio para su día a día en la gestión de los fondos. ¿Y en qué hemos cambiado? En que esto que hacíamos interno para nuestros gestores, lo que necesitamos ahora es exteriorizarlo, ¿no? O sea, transmitir estos mensajes a los clientes. Y aquí es donde creemos que está la revolución, porque no lo habíamos hecho tanto, ¿no? O sea, tú en tus presentaciones ponías una diapositiva, pero no explicabas realmente cómo lo hacías. Y como digo, aquí estamos trabajando todavía, porque esto es un pasito a pasito, en cómo demostramos a nuestros clientes lo que están haciendo nuestros gestores, ¿no? Bien a través de exposición a los diferentes ODS o a métricas frente a los propios índices, etcétera, etcétera. Y bueno, te adelanto que en los próximos meses pues tendremos fichas especializadas para todos esos fondos que dices que tienen
la etiqueta de sostenibles. Sin duda hay que trabajar en este ámbito, como bien dices, pasito a pasito, y ofrecer a los inversores toda la información que se merecen y que necesitan para tomar su decisión de inversión, ¿no? Pues Leonardo, muchísimas gracias por haber sacado un rato para estar con nosotros en el programa Inversión con Nombre Propio. Es todo un honor para nosotros tener una gestora como es Schroders, con el volumen de activos que gestiona a nivel internacional. Sin duda alguna, es una opinión muy importante para nosotros. Muchas gracias a vosotros, Francisco, y muchas gracias a todos los oyentes. Espero que les resulte de utilidad. Y llegamos al final del programa de hoy, donde hemos tenido el honor de escuchar la opinión de Schroders y de Leonardo Fernández, director de ventas. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en los próximos capítulos.